Bueno, hola a todos, mi nombre es Carolina Carol Valencia. Estoy muy feliz de estar aquí en Ecoparty, es inclusive mi primera vez aquí. Voy a presentar el tema de seguridad en aplicaciones Cloud Native. Como ustedes pueden ver, qué herramientas open source podemos usar en todas estas nuevas tecnologías que venimos escuchando el nombre de aplicaciones nativas en la nube, ¿no? Voy a comenzar aquí. Siguiente slide. Como ustedes pueden ver, aquí mi nombre, estoy trabajando actualmente en lo que es la empresa Aqua Security, no sé si ustedes la conocen, tiene muchos proyectos open source como KubeHunter, KubeBench, que tienen bastante buen ranking y son usados con nets para lo que es la seguridad en Kubernetes. Y también tenemos otros proyectos que voy a mostrar para lo que es el posicionamiento de seguridad en los proveedores de nube. Bueno, mis redes sociales están ahí, Clor Valencia. También estoy disponible en LinkedIn. Y cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me contacten, que va a ser un placer conversar con todos ustedes de dudas y aprender juntos. Bueno, lo que voy a presentar aquí, estos son los temas. Voy a dar una pequeña introducción de lo que sería una aplicación native. Eh, Hablar un poco de las buenas prácticas de la creación de containers, en cómo crear con seguridad, ¿no? Y también hablar de algunas herramientas open source que nos pueden ayudar con toda la seguridad en nuestro pipeline, hacer lo que está muy de moda, DevSecOps. A ver aquí el siguiente. Bueno, eh, una introducción de de qué sería aplicaciones Cloud Native. Voy a continuar. Bueno, como ustedes pueden ver en este slide, tenemos la fundación ACNCF, que no sé si ustedes lo conocen, más es una fundación, inclusive es parte de la Linux Foundation, no tiene fines de lucros y tiene muchos proyectos interesantes que voy a mostrar, inclusive solamente es un pequeño pedazo de todos los proyectos que tienen, que hace parte de la CNCF, que viene apoyando con las buenas prácticas en todo lo que es la construcción de aplicaciones que ya usan microservicios. Y ustedes pueden ver las estadísticas, ¿no?, que coloqué ahí de curiosidad, que podemos ver de personas que están contribuyendo en open source, proyectos open source, y también están aprendiendo Kubernetes. Y me imagino que tal vez ya han escuchado que muchos proyectos ya usan Kubernetes y está siendo una tecnología bien importante en lo que son las aplicaciones que están usando containers, ¿no? Uy, aquí. Este slide puede ir en pantalla completa para que puedan mejor ver. Y aquí si solamente estamos viendo un pedacito pequeño de lo que sería todos los proyectos que hacen parte de la CNCF, ¿no? Inclusive ahí enfoqué un poco en lo que es proyectos que están enfocados un poco más en red, runtime, la parte de registro de containers, seguridad y compliance, aparte de cofres, como ustedes pueden ver, hay muchos proyectos open para ayudar en esta jornada y colocar tal vez con nuestro pipeline algunas automatizaciones. Yo voy a hablar de algunas de esas herramientas que están siendo bien usadas y que muchos inclusive ya están usando. En todos los slides siempre voy a dejar las referencias de todos los links para que eh, ustedes puedan ver después, y también van a estar disponibles los slides. Aquí, como ustedes pueden ver, vamos a definir qué sería una aplicación Cloud Native. Cuando
busquemos en Wikimedia o en la Internet, vamos a ver que la definición de Cloud Native se basa en 4 pilares. Primero que utiliza la arquitectura de microservicios, utiliza también la cultura DevOps para poder producir todos los de AI, de AD, y también sigue las buenas prácticas de Continuous Delivery, Continuous Integration, y utiliza la tecnología de containers para poder, junto con la arquitectura de microservicios. Bueno, y puede ser que también usemos aplicaciones Cloud Native, más también en nuestras máquinas on-premise, puede ser nuestros data centers. No limita que estemos usando estas tecnologías que llamadas de nativas en la nube. Nuestra infraestructura on-premise, dependiendo que estemos usando. Ya podemos usar muchos de estos proyectos que ya siguen estas buenas prácticas o están siguiendo ya estos padrones de estos principios de continuous delivery. Okay, entonces. Y bueno, y junto con todas estas novedades de las tecnologías en Cloud Native también la parte de las vulnerabilidades y exposiciones que pueden tener nuestras aplicaciones. Me imagino que ya las personas que trabajan con seguridad ya conocen mucho lo que son los CVEs, las vulnerabilidades en sistemas operativos, las vulnerabilidades que puede haber en la instalación de ciertas aplicaciones, como a veces usamos un Nginx, y de seguir las buenas prácticas, hacer aplicar de acuerdo a las versiones, etc. Pues lo mismo sucede cuando estamos usando estas nuevas tecnologías que son Cloud Natives, como algún container runtime, algún orquestador de containers como es el Kubernetes. También tenemos que nos preocupar de las vulnerabilidades que están relacionadas a estas nuevas tecnologías. Inclusive ahí están algunos ejemplos que ahí tenemos Tesla, que le fue hackeado, fue en un propio clúster de Kubernetes, una vulnerabilidad que hubo y que consiguieron hacer la parte de escalación de privilegios y rodar, ¿no?, lo que es CryptoCards. Entonces, seguimos con los mismos principios de que existen vulnerabilidades a nivel de sistema operativo, vulnerabilidades a nivel de Linux, Windows, y también puede haber vulnerabilidades de acuerdo a las propias tecnologías como RANC, que es un componente importante dentro de los containers, y también tu propio orquestador como Kubernetes. También como cuando nosotros contratamos servicios en la nube, por ejemplo, un S3 o cualquier creación de máquinas, una mala configuración también puede ser una puerta abierta para una invasión. Entonces es por eso la importancia de seguir las buenas prácticas, inclusive en condiciones, porque a veces por defecto ya es inseguro, pero que cuando instalamos algún producto, siguiendo los tutoriales a veces, los 101, es simplemente aplicar un siguiente. Entonces no va a estar aplicado toda la parte de buenas prácticas para usar, por ejemplo, encriptación o comunicación ya con TLS y etc. Entonces por eso es el cuidado de cuando usemos estos servicios, tenemos que también saber cómo configurarlos correctamente en nuestra realidad dentro de ellos. Bueno, voy a pasar a la siguiente parte. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, vayan escribiendo que yo después respondo. Voy a hablar un poco más de cómo construir estos containers con seguridad, ¿no? Entonces, conocer un poco el modelo de deployment que estamos usando. Por ejemplo, si estamos usando una función lambda, nuestra responsabilidad también va a ser que, dependiendo de cómo nuestro código está siendo construido, tal vez ya no tengamos la responsabilidad de administrar el sistema operativo
o el orquestador de Kubernetes. Más continuamos siendo responsables de la parte del código, podemos introducir dentro de nuestro propio código tal vez un malware y etc. Entonces, por eso es la importancia de ir viendo, ¿no?, cuáles son nuestras partes que somos responsables. Por ejemplo, en un ambiente on-premise vamos a tener mayores responsabilidades, inclusive de hacer la parte de hardening en el sistema operativo. Si es un Linux o Windows, ver si estamos siguiendo las buenas prácticas, por ejemplo, que ya nos pueden indicar cómo nos is benchmark. Y también ver la parte del orquestador de Kubernetes, que es bien usado. Si nosotros administramos él, tenemos que ver si estamos con una versión segura, con las buenas prácticas ya instaladas, porque también en cuanto se va modernizando las configuraciones de Kubernetes, también tienen ciertas funcionalidades, ciertas configuraciones que nos van a ayudar con la seguridad. Inclusive de ahí que viene de utilizar la tecnología para que te sirva, para que sirva a nosotros para hacer unas configuraciones seguras, ¿no? Pues, bueno, y hablando de diseños, ¿no?, de cómo vamos a construir nuestros containers, eh, disminuir la superficie de ataque, que es un concepto bien conocido en los teams de seguridad, como disminuir el área de ataque en cuestión de seguridad. Sería lo mismo aplicando a containers, usando una imagen base, por ejemplo, un Ubuntu, que un Alpine. Alpine es un poco más pequeño. Entonces nuestra superficie de ataque va a ser menor y vamos a tener menos probabilidad de encontrar CVEs, vulnerabilidades en nuestra construcción de imagen. Inclusive tenemos una versión de Google que es Adifroles, que es mucho más pequeña que el Alpine porque solamente considera la parte de acuerdo a cada lenguaje necesaria para ejecutar la aplicación. Después voy a mostrar y va a ser un poco más claro, más por ejemplo, ya no tendríamos que tener la parte de shell, ni la parte de, por ejemplo, en un Ubuntu que tenemos el administrador de paquetes, el apt install, eso ya no haría parte de la imagen base, por eso que es una imagen mucho más pequeña. Un diseño dentro de nuestros containers de usar, por ejemplo, aquí estamos colocando, ¿no?, un proceso, porque los containers nacieron para ser efímeros, ¿no?, colocar pocos procesos dentro del. Claro, en nuestro diseño podemos hacer lo que mejor todo el mundo desee. Más buena práctica de recomendación es pequeño para poder inclusive disminuir la superficie de ataque, ser más simple la parte de login, debugging, etc. Y vamos a ver también la parte de inmutabilidad en el siguiente slide. Bueno, ese concepto de inmutabilidad en containers también es bien interesante porque, como podemos ver, un container es inmutable en la teoría. En la práctica, alguien que tenga, por ejemplo, acceso root y tenga instalado la parte de paquetes, ¿no?, puede hacer un apt-get, un apt install de algún nuevo proceso, como, no sé, Nginx, y puede ser alterado en nuestra imagen original, que también sería lo mismo que hacen los malwares, ¿no? Los malwares, una vez que ellos tienen privilegio, ¿no?, les consiguen ejecutar y hacer llamadas, tal vez bajar scripts, y pueden inclusive llegar hasta nuestro host, ¿no? Entonces, por eso que esas partes de protección, de garantizar la inmutabilidad en el container, pueden nos ayudar en la protección de ataques. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacer inclusive colocando SecComs, que son perfiles de seguridad que nos van a ayudar a limitar lo que podemos hacer dentro de las llamadas no kernel, no syscalls do Linux, ¿no? Eso es un ejemplo. Voy a pasar. Entonces, otra recomendación, tenemos las imágenes públicas en el Docker Hub.
utilizar un registro privado. Ahora tenemos registros privados como Harbor, Notary, que inclusive están creando una firma para garantir, ¿no? lo que garantir todo este proceso de imágenes a través de nuestro proceso de container. Bueno, una práctica común es, por defecto, cuando construimos una imagen, ya tiene el usuario root. Entonces, crear en nuestro Dockerfile otro usuario ya va a ayudar mucho. Va a ayudar a que ese container ya no venga con unos privilegios que el usuario puede tener acceso a root, ¿no? Aquí otro concepto también que es que viene de parte de los containers, ¿no? Los containers que usan la parte de cgroups. Vemos que también por defecto cuando creamos un container vamos a dar acceso a varios capabilities, que es un concepto relacionado también al kernel de Linux. Y vamos a tener varios de estos capabilities por defecto. Entonces, removerle ellos ya va a ayudar con la seguridad. Y como poder, por defecto ya viene muchas capabilities que necesitan nuestros containers, nuestras aplicaciones. Entonces, remover va a ayudar para... Aquí que ya habíamos conversado un poco de cómo hacer la parte de hardening en containers, aplicar un perfil de seguridad, que esta parte es bien conocida por los sysadmin, ¿no? Ya teníamos ya esta parte de Linux, puede ser aplicado en Linux, y también ese concepto puede ser aplicado para permite anexar de seguridad, inclusive dentro de Kubernetes también ahora uno puede aplicar un de seguridad para nuestros containers dentro de Kubernetes. Entonces, y aquí voy a hablar un poco más de herramientas que tenemos open source que pueden nos ayudar con la validación de todas estas buenas prácticas en estas tecnologías de Kubernetes, inclusive también cloud. Bueno, aquí vimos que cómo saber si nuestro host, nuestro sistema operativo está bien configurado o está siguiendo las buenas prácticas. Tenemos la parte de las herramientas de sysbenchmark que ustedes van a ver un PDF con varios controles para hacer la validación. Ya existen varios proyectos open source donde está automatizado todos esos controles. Voy a mostrar. Otra parte también que vamos a tener cuidado es en la parte del container runtime. Uno de los containers runtime un poco más famosos son Docker, más tenemos otros, y de acuerdo a la instalación que estamos haciendo también nos tenemos que preocupar de cómo está siendo instalado y seguir las buenas prácticas. Entonces, en el caso do sysbenchmark, vamos también una serie de controles para cada tecnología. Por ejemplo, en este caso está o Docker Bench Security, que va a seguir todos los controles para una buena instalación si usamos el Docker Container Runtime, ¿no? Si fuera ese caso, entonces podemos encontrar ese proyecto también en GitHub y vamos a ver si nuestra instalación es de Docker siguiendo las buenas prácticas. Otra parte importante en lo que cuando hablamos de nuestras aplicaciones en la Cloud Native, una aplicación en containers, es cómo estamos guardando la parte de informaciones como la seña del banco de datos y otras informaciones como llaves y etc. que tengamos. Entonces, una solución de Vault va a nos ayudar para administrar todas estas informaciones reservadas. También usar las configuraciones, por ejemplo, en un caso de Kubernetes. Ya a partir de la 1.17 versión de Kubernetes ya estaba
para poder configurar la parte de etcd, que sería como el banco de datos de Kubernetes, donde es guardada toda la información que de nuestros deployments, de nuestros secrets, etc., es grabado en esta parte del etcd, que sería la parte de persistencia dentro de Kubernetes. Y solo a partir de la versión 1.17 que uno puede configurar o etcd en modo encriptado. Entonces, anteriormente, si alguien puede ganar privilegio, puede inclusive accesar esta información. Entonces es bueno aplicar estas configuraciones para hacer más seguro cómo nuestro Kubernetes está instalado. Claro, si usamos una versión como AKS, KS, de los proveedores servicios de Kubernetes, probablemente ya están siguiendo estas buenas prácticas que los proveedores de la nube ya van actualizando con todas estas configuraciones. Más caso no seamos nosotros mismos que estamos administrando este clúster, tenemos que tener cuidado de seguir estas configuraciones. Aquí. Y bueno, aquí tenemos una slide para ver cómo sería toda la cadena, ¿no?, dentro de la creación de un container. Como ustedes pueden ver, vamos a tener una imagen base que ya puede ser nuestra versión de sistema operativo Ubuntu, Windows, Alpine, dependiendo de cuál va a ser nuestra imagen base. Y vamos a instalar algunos componentes, ¿no?, otras capas en nuestra imagen. Ya puede ser las bibliotecas necesarias de nuestra aplicación o algunos otros paquetes que vamos a necesitar. Y generalmente siempre usamos muchos proyectos open source. Por ejemplo, en el caso de Node, vamos a instalar varias bibliotecas no que sería no package, ¿no?, no caso de Python también. Y después de construir toda esta imagen, va a ser deployada en alguna solución de containers y probablemente en un orquestador que nos va a ayudar a orquestar estos containers, porque no va a ser uno o dos, sino va a ser unos 10.000 millones de containers. Entonces, las soluciones de orquestadores nos van a ayudar con los temas de escalabilidad y muchos de estos conceptos que utilizan los containers. Entonces, ahí podemos ver del lado derecho, ¿no?, soluciones como tal vez Run, Kubernetes, puede ser un OpenShift, que también usa Kubernetes, más tiene algunas otras funcionalidades para Enterprise, ¿no? Entonces, y cuando vamos a usar una solución de escáner, colocar aquí, las soluciones de escáneres para containers van a considerar todo este proceso de construcción de las capas de la imagen, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una imagen base, vamos a tener la parte de en las siguientes capas de instalación de algunas dependencias propias del sistema operativo, o también nuestros binarios que dependen, en el caso de Python, Node, que vamos a instalar algunas bibliotecas. Entonces, los escáneres van también a analizar todos esos paquetes, ¿no? Por ejemplo, el package JSON o requirements en Python, va a ser analizado también para tener un resumen de todas las vulnerabilidades que contiene esa imagen. Y los escáneres, bueno, aquí, como podemos ver, utilizan como base la propio banco de datos de vulnerabilidades que está disponible en la Internet. Generalmente tenemos la de Mitre y tenemos otros que van registrando todas las vulnerabilidades encontradas. Entonces, es así como los escáneres van a encontrar, si encuentran esta biblioteca, ya tiene registrada alguna vulnerabilidad en alguno de estos bancos de datos en la Internet. Entonces, es por eso la importancia de ver, porque tenemos varios escáneres open source en el mercado, ver cuánto es la precisión, la exactitud en los resultados
Los falsos positivos me refiero, por ejemplo, va a ser encontrada una vulnerabilidad en cierta biblioteca, más también tenemos que considerar que tal vez un vendor, por ejemplo, un Red Hat, eh, esa vulnerabilidad fue clasificada en el banco de datos público como alta, más tal vez un vendor o Red Hat la clasifica como mediana porque no puede ser alcanzada en los vectores, por ejemplo, ¿no? Entonces se le desclasifica para una y da una clasificación de media o baja como vulnerabilidad. Entonces eso va a ayudar a ver cómo se están analizando otras fuentes, ¿no? Hacer ese cruzamiento de informaciones va a ser importante en la precisión de los resultados. Entonces, parece algo simple, es más, dependiendo de cómo está siendo analizado, va a tener esa precisión de los resultados. Después voy a mostrar, inclusive hay bastantes blogs comparando los escáneres y tienen algunos que se están realmente posicionando muy bien en la parte de resultados. Y bueno, voy a comenzar aquí mostrando. Aquí estoy el primero que es un Trivi. Entonces voy a pasar aquí a mostrar. Estoy mirando ya mi pantalla. Entonces tengo aquí o Trivi, por ejemplo. Trivi es, es un escáner y nos va a ayudar a entregar resultados de vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar un Trivis y voy a analizar la imagen de Node con versión 12. Eh, y bueno, pueden ver aquí que en el caso de la versión 12 vamos a tener 3.224 vulnerabilidades. Claro que el alta vamos a tener 394, bajas 2.292. Inclusive voy a mostrar aquí cómo sería no caso do Disroles, ¿no? Esa versión es la versión de Google, un poco más pequeña, entonces vamos a disminuir lo que sería nuestra superficie de ataque. Entonces, por ejemplo, una imagen Disroles, vamos a ver, en ese caso solamente presenta 34 vulnerabilidades. Entonces pasamos de 3.000 para 24 solamente por el tamaño de la imagen porque estamos disminuyendo la superficie de ataque. Entonces por eso también es una buena práctica de diseño, ¿no? Tener una imagen pequeña va a tener la probabilidad de tener CVEs, vulnerabilidades va a ser menor. Y bueno, también tenemos aquí un poco hablando aún con Trivi. Tal vez ustedes ya han escuchado lo que es OPA, el Open Policy Agent, que es colocar políticas como código también. Entonces podemos, por ejemplo, aquí tengo escrita en Rego, que es, podemos, podemos crear nuestras propias políticas, que por ejemplo aquí yo voy a decir que ignore la severidad baja y mediana. Y también este escáner puede ser integrado con nuestros pipelines, por ejemplo, un Jenkins, un GitLab. Van a ver que en el propio GitHub de Trivi están los pasos, los ejemplos de cómo integrar. Más básicamente sería rodar o Trivi, ¿no? Integrado con o pipeline. Y aquí voy a rodar o Trivi usando lo que sería Open Policy o OPA. Entonces aquí solamente yo llamo la parte de la política que es escrita en este en lenguaje Reg. Y bueno, voy a ejecutar aquí y de esa manera puedo decir, por ejemplo, es la misma imagen que hace un rato estaba con 3.000, considerando las vulnerabilidades, todas las vulnerabilidades, más aquí está solamente 394 porque cuando la política está ignorando la parte de vulnerabilidades bajas
y medianas, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir eh, definiendo, ¿no? cómo queremos, cómo queremos usar en nuestro pipeline o qué queremos clasificar como de riesgo, ¿no? Eh, en el siguiente slide voy a ver que tenemos también la parte de KubeBench. Entonces, no KubeBench vamos a que es un proyecto que nos va a permitir automatizar la parte do sysbenchmark específico para Kubernetes, porque tenemos sysbenchmark para Nginx, sysbenchmark para Linux. Entonces, en este caso está enfocado para lo que sería Kubernetes. Entonces, voy a pasar aquí para ustedes ver cómo sería. En este caso tengo una instalación de Kubernetes. Puedo decir que aquí vamos a ver los controles, inclusive las remediaciones, si nuestra instalación pasó o no pasó. Aquí estoy ejecutando para el KubeBench para master. Entonces, podemos ver el resultado aquí de todos estos controles. Y vamos a ver inclusive la parte de remediaciones, cómo podemos hacer mejor la parte de configuraciones, ¿no? Y también podremos hacer lo mismo con la parte de... este master es uno de los componentes de Kubernetes, ¿no? También los nodos que tienen nuestras aplicaciones, también podemos ver la parte de los controles, cómo está, si está haciendo, si está siguiendo todas las buenas prácticas, controles que el sysbenchmarks nos recomienda. Entonces, de esa manera ya vamos a tener una visión de que también está nuestra instalación. Okay. Y bueno, también tenemos otro proyecto bien importante que sería la parte de Starboard, Octane, que voy a mostrar aquí. Entonces, referente a esos proyectos, voy a mostrar un poco aquí el dashboard. Y como pueden ver, aquí tenemos el Octane que nos va a ayudar a visualizar nuestro clúster. Y junto con Starboard, que es un proyecto que va a dar los relatorios de varias herramientas de seguridad. Por ejemplo, si yo voy en la parte de mi clúster y entro en la parte de los nodos, por ejemplo, solamente para ver que también cómo está mi instalación. Ya puedo ver el resultado, ¿no?, do KubeBench. Te puedo ver de modo visual, ¿no? Lo que había antes ejecutado, podemos verlo aquí de modo visual. Cómo está la instalación de estos nodos. También tengo la parte que no hablé, que fue KubeHunter. Voy a hablar aquí un poco antes de... Tengo aquí la parte de KubeHunter que puede ser instalado inclusive como un pod, es un pentesting para Kubernetes. Entonces, en este caso, fue instalado aquí el KubeHunter como un pod. Entonces, y ahí me va a entregar los resultados de este pentesting. Entonces, ustedes pueden ver aquí va a identificar, ¿no?, la parte de la red, siendo la parte de red siendo usada por Kubernetes, y va a darnos las evidencias de vulnerabilidades. Por ejemplo, en pentesting, cuando a veces hacemos, vamos a ver, la versión de su Nginx es visible. Entonces, aquí tenemos un caso similar, ¿no? La versión del API de Kubernetes está visible. Entonces, no debería estar visible, que es una buena práctica para no dar mucha información, no dar información para las personas malintencionadas. Entonces debería de estar oculto esa parte. Entonces aquí ya nos va mostrando, son ejemplos simples, más mostrando las evidencias para
mejorar la parte de configuraciones en Kubernetes. Y bueno, aquí eso sería lo que sería el Kube Hunter. Y voy a poder también visualizarlo eh, junto con otras herramientas usando lo que sería Starboard. Voy a mostrar aquí. Starboard junta todos estos relatorios de herramientas, ¿no? Aquí voy a ver el Kube Hunter, que también sería este pentesting. Vamos a tener el resultado. Podemos ver el resultado inclusive de Trivi también. Si voy una de mis aplicaciones, por ejemplo, tengo aquí un Nginx deployado. Y voy a poder ver en nuestras aplicaciones, por ejemplo, voy a ver las vulnerabilidades que sería después de haber ejecutado Trivi. Voy a poder ver las vulnerabilidades de ese container, en este caso de un Nginx va a ser mostrado. Puedo ver también el resultado de otras herramientas como aquí tengo el Polaris, que es otra herramienta de seguridad que va a ayudar a decir las buenas prácticas. Por ejemplo, si usando la parte de perfil de seguridad de SecComp o si está usando usuario root, entonces él va a mostrar una serie de resultados. Si está nuestro container siendo ejecutado en modo de privilegio usando usuario root, entonces también va a ayudarnos con esos relatorios de seguridad en aplicaciones. Y junto con el Starboard, ¿qué hace? Le junta todos estos relatorios para poder tener acceso como Custom Resource Definitions, que es un componente dentro de Kubernetes, para poder estar disponible dentro de nuestro clúster esta información. Okay. Bueno, ¿qué más tengo? Entonces, aquí pueden ver que esas son las herramientas que conversé, que hablé. Fue Trivi, Starboard. Tenemos estos libros que son muy buenos de Kubernetes Security, Container Security, que los encuentran gratis en el site de Aqua. Si no, buscan en la internet y los van a encontrar, son los PDF gratuitos. Y también ya estoy finalizando, antes de finalizar, voy a mostrar también lo que sería que nos puede ayudar con posicionamiento de seguridad en la contratación de servicios. Por ejemplo, que estoy aquí, tenemos el Cloud Exploit, que también es otro proyecto open source. Entonces, una vez registro nuestras cuentas, por ejemplo, en Google, AWS, vamos a tener nuestros relatorios de todos los servicios contratados, cómo está, si está siguiendo las buenas prácticas, por ejemplo, un S3 expuesto o llaves abiertas en una máquina. Y aquí en el reporte, que es en el detalle del reporte, vamos a ver que vamos a tener la parte de la remediación. Por ejemplo, un servicio contratado que no está siguiendo las buenas prácticas, y vamos a tener la guía de remediación, que es un proyecto open source. Entonces, caso ustedes quisieran contribuir, pues pueden tener acceso y solamente hacer un pull request. Entonces vamos a tener aquí los pasos a pasos de cómo configurar, ¿no?, ese servicio. Entonces, aquí tenemos la parte de open source. Solo un segundo que está. Como ustedes pueden ver, el proyecto es open source y nos va a ayudar con todas las posturas en compliance. Ahí también ustedes pueden visualizar si la contratación de servicios está siguiendo las buenas prácticas de PCI, HIPAA o los propios frameworks de los proveedores de tanto de AWS o Azure, etc. Y también eso hace
parte de los proyectos open source, ¿no?, que podemos participar y usar. Okay. Vou hacer aquí. Bueno, creo que esa última palabra en portugués. Mas gracias, muchas gracias a ustedes por participar. Y esas son mis redes sociales. Actualmente vivo en Brasil, por eso es que está inclusive algunas cosas en portugués. Y hago parte de las comunidades de Docker, una comunidad que está ayudando también a las mujeres a entrar en la área de seguridad. Y bueno, estoy muy feliz de haber participado y de estar en este evento en español. Y en lo que ustedes necesiten, pueden contar conmigo. Estoy disponible para dudas. Muchas gracias.